Hola a todos. Normalmente hago videos de manager de fútbol como hobby. Hoy lo voy a usar para mi descargo personal, para dar mi opinión sobre lo que pasó con la selección uruguaya. Quedamos eliminados, quedamos afuera del mundial en fase de grupos, con una decepcionante actuación de todos. Y la verdad que no hay un solo culpable, hay muchos culpables, hay que señalarlos a todos, empezando a nivel dirigencial. Porque esta dirigencia mantuvo a Bielsa, que es el técnico más caro de todo Sudamérica. Un técnico que se veía que hacía tiempazo, que había perdido el feeling con los jugadores, que ya no rendía. El mayor nivel de Bielsa lo vimos en esos dos partidos seguidos de eliminatorias que ganamos a Argentina y a Brasil seguidos. Eso fue el pico de nivel de Bielsa. Después nunca recuperamos ese nivel. Nunca volvimos a hacer ese Uruguay con ese nivel, lo vimos en eliminatorias, lo vimos en Copa América, que la verdad que fue una decepción, lo vimos en los amistosos, perdiendo 5-1 con Estados Unidos, empatando partidos que no teníamos que empatar, decisiones polémicas como dejar a jugadores afuera que con cierta jerarquía, como Nández, que te puede gustar o no, pero realmente es una decisión de peso. Otros jugadores en Europa que estaban a buen nivel tampoco fueron, inentendiblemente. Así que es obvio, se apostó por un técnico que es de los más caros. Cuando las cosas no funcionaban, se llevó hasta el límite y pasó lo que pasó. Y no solo Bielsa y la dirigencia, también los jugadores tienen responsabilidad. Quiero empezar con Araujo y Jiménez. Dos jugadores que tenían que ser referentes, tenían que ser caudillos en esta selección por su experiencia, jerarquía, porque estaban jugando a primer nivel. Y la verdad que nos dejaron los dos tirados a la selección. En el caso de Araujo ya es el segundo mundial seguido que va convocado y no juega ni un minuto. Cosa que yo entiendo que todos los jugadores quieren jugar mundiales, pero honestamente el loco se tiene que dar cuenta y tiene que conocer su cuerpo, tiene que saber que si no va a ser capaz de jugar, tiene que dejar su puesto. O sea, es insólito, dos mundiales seguidos que va convocado, dos mundiales seguidos que no juega ni un minuto. A pesar de en Copa América también, que jugó algún partido, se pierde el siguiente contra Colombia. Hay que aceptarlo que es un lesionado crónico y que nunca más va a estar al nivel. Lamentablemente en Barcelona ya no lo bancan y creo que le está sacando el puesto a otro. Por ejemplo, podría ser Mourinho o cualquier otro, podría tener un buen nivel. La verdad que es insólito también lo de Araujo. Tiene gran responsabilidad porque se le necesitaba, al igual que a Jiménez. Y Jiménez, a pesar de que lleva años que no está a un gran nivel, también considero que tiene su parte. Llegó a Uruguay amenazando a periodistas, diciendo que diciendo que si el periodista siguen hablando boludeces, como que el equipo va para atrás, que yo entiendo que el periodismo es basura, pero es basura en Uruguay y en todas partes del mundo. El periodismo vive de eso, vive de las primicias y vive de este tipo de situaciones. No podés salir a decir como que vas a amenazar a un periodista si dice según qué. Lo que tenés que hacer es salir a la cancha y jugar y demostrar y defender a tu selección en la cancha y dejarte de amenazar a periodistas. Porque la verdad que lo de Uruguay fue papelón. Y lo de Muslera, qué decir, el gran culpable. Siento que matarlo mucho sería como pegarle en el piso. Pero realmente lo que vimos de Muslera fue paupérrimo. Tiene más responsabilidad Bielsa que él mismo, porque la verdad que, siendo honestos, Muslera en su prime, en su mejor momento, fue un arquero normalito. Si querés podemos decir que fue un buen arquero, pero muy lejos de ser un arquero elite, muy lejos de haber estado en las grandes ligas de Europa. Y pensar que con 40 pirulos iba a ser el mundial de su vida, que nos iba a salvar el único arquero de 40 años, bueno, está Bociña, pero bueno, no lo voy a valorar. Está Neuer. Neuer salió campeón del mundo. Y nosotros llegamos a Muslera, que en su prime fue un arquero irregular. En la selección, toda su carrera fue una de cal y una de arena. También hay que decir que Uruguay no tiene grandes arqueros. Por ende, había gente que lo bancaba que lleven a Muslera al mundial. Pero también considero que mucho antes del partido contra España, que regaló el gol, ya había tenido fallos contra Cabo Verde
y había tenido responsabilidad en los 2 goles contra Cabo Verde. Uruguay recibe 4 goles en este mundial. De esos 4, 3 tuvo responsabilidad directa. Contra Cabo Verde armó una barrera de 2 jugadores, cosa que se abre la barrera, en eso no tiene culpa él, pero era un disparo de 40 metros. No seas malo, tenés que llegar, tenés que anticipar, tenés que ver. Y ni que hablar del error de Olivera, porque la verdad que en el segundo de Cabo Verde también tiene responsabilidad Olivera, que fue su único fallo, porque si antes de ese fallo había tenido un gran nivel, pero ese fallo la verdad que fue lapidario y Mulera terminó de maximizar ese fallo que con un error de timing imperdonable. Un tipo de 40 años de experiencia no puede tener ese error de timing. Además, si el delantero de Cabo Verde controlaba esa pelota y se iba solo, había tiempo de que un central uruguayo se acerque, aunque sea a molestar, y pueda errarlo ese disparo. No era una ocasión tan clara, pero él calcula mal, hace un error de timing y termina regalándoles el segundo gol a Cabo Verde. Y otros jugadores que también creo que tuvieron responsabilidad, quizá en menor nivel, porque considero que eran jugadores importantes, que la selección necesitaba. Son jugadores que, bueno, que han tomado quizá malas decisiones en su carrera. En lo futbolístico, ¿no? En lo económico, obviamente no voy a decir nada. Pero claramente se nota. Se nota porque inclusive en la generación sub-20 que Uruguay sale campeona del mundo, teníamos varias promesas que decidieron irse a Arabia para mejorar económicamente, pero en jugadores que tenían potencialmente futuro, tenían potencial de selección y se perdieron por irse a Arabia por plata. Y al final, si bien es una decisión personal, la cual yo no soy nadie como para cuestionar, simplemente estoy dando mi opinión a un nivel futbolístico, son cosas que se notan en el cómputo general. ¿Por qué pasa todo lo que pasó con Uruguay? ¿Por qué estamos así? Y empezamos desde la base. Decisiones de dirigencia, de mantener técnicos carísimos que encima se ve, porque se ve que no estaban rindiendo. No es que estemos hablando ahora con el diario del lunes, es que ya había muchos síntomas, muchos indicadores de que Bielsa no estaba rindiendo bien, porque se veía en la cancha, se vio en ese 5-1 contra Estados Unidos, los mismos jugadores, se veía polémica, se veía que no había un vestuario unido, no había nada, no había argumentos sólidos para agarrarse, para seguir manteniendo a Bielsa en el cargo. Empezando por ahí, por jugadores jóvenes con potencial que deciden irse a Arabia porque ya no tienen esa hambre de triunfar en Europa, de ganar Champions, de ser elite. Y al final es una mezcla de todo. De ese tipo de cosas, de los jóvenes que prefieren irse a Arabia por plata, de que ya no tenemos referentes, que nuestros referentes que deberían ser Araujo y Jiménez, que ya son los que más años tienen y más experiencia y han jugado en primera división toda su carrera, son jugadores que siempre se lesionan, que tienen problemas crónicos de lesión, porque es una realidad, es así. Y al final termina pasando lo que era inevitable. Y más cosas que podemos analizar. Hay gente que también le quiere pegar a Valverde. Yo en lo personal, si bien hay gente que argumenta que no es el Valverde del Real Madrid, que en Uruguay no rinde, es muy difícil rendir en esta selección uruguaya cuando tenés una defensa muy endeble, tenés un golero que se manda cagadas, cuando no hay feeling jugadores técnicos, cuando hay un montón de cosas que están mal. Pegarle a Valverde es muy difícil. Yo creo que hizo un mundial quizá de 5 o 6 puntos. Hay gente que lo quiere matar, que quiere decir que es horrible, que es espantoso. Yo considero que el fútbol es un deporte colectivo y que es muy difícil que vaya a rendir él solo cuando no funciona absolutamente nada en Uruguay. Con todo y con eso reconozco que no hizo un gran mundial. No voy a decir que fue el mejor, pero sí que veo que mucha gente se la agarra con Valverde. Y la verdad, con la cantidad de jugadores que tenés para agarrártela, que se la vayan a agarrar con Valverde, me parece, no sé, me parece mal. Se le exige demasiado y es obvio, está en el Real Madrid, siempre rinde. Pero, pero claro, para ver el Real Madrid del City, perdón, el partido que hizo en el Real Madrid contra el City también necesita compañeros de ese nivel. O sea, no va a rendir como en el Real Madrid si los pases muchas veces se los pone Pelistri, si realmente no tiene buenos receptores él a la hora de dar los pases, cuando tenés una defensa endeble, cuando te meten goles boludos, es muy difícil también.
Rodrigo Bentancur creo que es el jugador que más vamos a coincidir, que sí hizo un buen mundial, digamos que jugó bien, pero bueno, insuficiente. La verdad que muy decepcionado, muy eh, desolado sería la palabra. Y nada, también pasó lo del posible penal en la hora. Sí que creo y que pienso que contra otras selecciones o contra otros jugadores le hubieran cobrado ese penal. Lo pienso y lo sé. No tengo pruebas, tampoco dudas. Sé que contra Messi lo hubiesen pitado. O quizá, no sé, una selección con más población, con más peso a nivel de FIFA le hubiesen cobrado. Pero de todas formas me da vergüenza agarrarme de eso para decir que por qué no pasamos. Porque la verdad que los dos goles que nos mete Cabo Verde, por lo cual no pudimos ganar ese partido, son dos goles que fueron errores nuestros, que no fue culpa del juez, no fue culpa de un robo, sino fue simplemente culpa toda nuestra, de jugadores nuestros. Y lo mismo con el gol de Arabia, porque Arabia nos mete un gol después de dos o tres corners seguidos, cuando Uruguay estaba mal en la pelota aérea, y Matías Viña regaló tres corners en ese partido porque se le veía nervioso, erraba los pases y tiró y regaló tres corners. Y a raíz de uno de esos tres goles que él regala, Uruguay recibe un gol. Así que realmente se puede decir que fue 90% culpa nuestra y, y 10% el penal. Porque inclusive el gol que nos mete España también fue culpa nuestra, fue culpa de Musleras, que no es que Uruguay hizo todo perfecto, necesitábamos ganar, íbamos 0-0 y no nos cobran ese penal. En fin, creo que fue culpa nuestra. Y nada, no me quiero extender más con el video. Ya dije, yo hago videos de Football Manager, lo hago como hobby, no pretendo hacerme famoso, no pretendo monetizar y estoy haciendo este video puntualmente simplemente para descargarme, porque me gusta tener mi espacio para hablar de fútbol, para opinar. Y nada, esta fue mi opinión. Y, y nada, la verdad que triste, desolado y bueno, esperemos que en algún momento levantemos cabeza. Un saludo.